Audio Jungle. Audio Jungle. Mecanismos de revisión y supervisión de los recursos públicos que reciben y ejercen personas físicas y morales, con la finalidad de reflexionar sobre la importancia de los mecanismos y normas jurídicas que prevén la rendición de cuentas ante el otorgamiento de recursos públicos a personas físicas y morales. Nos acompañan en esta mesa la maestra María del Carmen Robledo Álvarez, directora general adjunta de Administración, Organización y Finanzas del Instituto Nacional de Desarrollo Social. El maestro Antonio Chemo Ruiz, comisionado nacional del Seguro Popular. El maestro Adrián Carrillo Acuña, asesor del coordinador general, en representación del licenciado José Armando Salmón Muñoz, coordinador general de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM. Como moderadora, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto estar aquí moderando esta última mesa de este foro tan interesante y tan importante que se llevó a cabo el día de hoy en el INAI, denominado Transparencia y Acceso a la Información de Personas Físicas y Morales, en este panel que se denomina a su vez Mecanismos de Revisión y Supervisión de los Recursos Públicos que reciben y ejercen las personas físicas y morales. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, a quienes permanecen todavía aquí, a quienes nos acompañan de manera remota en la celebración de este evento. Les agradecemos y desde luego agradezco a quienes me acompañan en este panel, que voy a tomarme el atrevimiento de tutearles, si me lo permiten, para agilizar un poco esta actividad de esta tarde ya para concluir. Tenemos, como ya se mencionó, a la maestra María del Carmen Robledo Álvarez, al maestro Antonio Chemo Ruiz y al maestro Adrián Carrillo Acuña. En ese orden les daré el uso de la palabra, si me lo permiten, y antes de pasar a eso, también al desarrollo de la mesa, también quisiera agradecer al INAI y particularmente a su presidente, al comisionado Acuña, y a la comisionada Patricia Cruzain por invitarme a participar en este panel. Igual agradezco, como lo he hecho en todos los foros públicos, el apoyo que han dado a nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por permitirnos seguir teniendo actividades y continuar, gracias a su apoyo, con las labores que corresponden al instituto. De verdad, expreso públicamente, y lo seguiré haciendo en todos los foros, mi agradecimiento a nombre de todos los que trabajamos en el Info por el apoyo que el INAI da a nuestras funciones. Muchas gracias a todos. Estamos, les decía, aquí reunidos para llevar a cabo este panel, y si me permiten, rápidamente quisiera establecer los mecanismos para llevarlo a cabo. Primero que nada, leeré las síntesis curriculares de cada uno de manera muy breve, para que tengan ustedes un panorama muy general, y digo general porque es muy amplia la trayectoria de cada uno de los que me acompañan en esta mesa, pero en ese contexto ubicar más o menos de qué nos van a platicar en esta tarde. Después les iré dando el uso de la voz tenemos hasta 15, 17 minutos. No sé si quisieran en una sola exposición platicar lo que nos quieren comentar, o si hacemos dos bloques, un bloque que sea de 10 minutos para exponer nuestras ideas principales, después algún intercambio de 5 minutos también para poder también interactuar respecto de lo que estemos comentando. A mí me parece que podría ser más dinámico, y de una vez en esa interacción, si ustedes nos quieren ir haciendo llegar sus preguntas, pues también sería muy enriquecedor para darle una dinámica a esta última mesa, que quisiera hacerlo de esa manera
porque pues ya estamos en la recta final, y en esta recta final luego suele ser un tanto cansado escuchar a todas las personas en un solo momento, aun cuando estoy segura que es muy interesante lo que nos van a aportar. Si es así, les marcaré el tiempo de 10 minutos con una alarmita que sonará aquí. En cuanto ustedes la escuchen, no quiere decir que de tajo corten su discurso, pero ya al escuchar la alarmita, ustedes mismos irán cerrando esa primera parte, y luego el segundo bloque de 5 minutos será igual en el mismo orden, ¿les parece? Y esa sería la alarma que suene. De todas maneras, tengo aquí las tarjetas diabólicas, ¿no? Sí, a propósito del Mundial, ya están aquí en los colorcitos reglamentarios, pero prefiero la alarma, porque la alarma nos permite no interrumpirnos tanto y cerrar el tema. Entonces, si están de acuerdo, ¿sí? Haré uso de las tarjetas de expulsación en caso extremo, pero si no, no serán necesarias, ¿no? Esa será la dinámica de esta mesa, que les aseguro que será muy entretenida, muy divertida, pero sobre todo muy enriquecedora, comparadas también con el resto de los temas que ya vimos antes por quienes nos precedieron en las otras mesas y por quienes ya vinieron a comentar con su amplia experiencia estos temas. Es así que entonces doy paso a la primera parte y rápidamente leeré la síntesis curricular de quienes me acompañan en esta mesa. Tenemos, les decía, la maestra María del Carmen Robledo Álvarez, directora general adjunta de Administración, Organización y Finanzas en el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Derecho por la UNAM, en la que obtuvo mención honorífica, y con maestría en Contraloría Social por la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, en la que obtuvo reconocimiento por mejor promedio en su generación. Ella se ha desempeñado como directora de Control de Bienes y Servicios en la Coordinación Nacional de Control y Promoción de Bienes y Servicios del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Colaboró en el área de asesoría jurídica en la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca hace 2 sexenios. Ha sido directora técnica de la carrera de Derecho de la Universidad Latina en el campus Chihuahua y profesora de la misma carrera en diferentes universidades privadas, entre las que se encuentra la Universidad del Pedregal, Unitec Campus Sur, Universidad ISEC, e impartiendo asignaturas en sistemas jurídicos contemporáneos e historia del derecho mexicano, entre otras. Ha participado en algunos proyectos como la Agenda Ciudadana para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil con la organización de Incide Social, en diversos foros como la FEPADE, y ha dado también lecciones y propuestas en su labor en la democracia mexicana. Actualmente es directora general adjunta de Administración, Organización y Finanzas del Instituto Nacional de Desarrollo Social, en donde también se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de 2004 a 2006 y de 2009 a 2016. Continúo, y al final que termine de leer las semblanzas les pediré nuevamente un aplauso antes de cederles la voz, y continúo con el maestro Antonio Chemó Ruiz. Él es comisionado de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocida como el Seguro Popular. Muchas gracias. Él es doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac, maestro en Ergonomía por Harvard University, maestro en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ingeniero biomédico de la Universidad Iberoamericana, y de 2013 a 2017 se desempeñaba como director general de financiamiento de la propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Seguro Popular. Ha sido coordinador de hospitales de alta especialidad, director general de inversión, director general de planeación para el desarrollo, coordinador de administración del Instituto de Seguridad Social, ISEMIN, y todos del Gobierno del Estado de México, entre otros encargos relevantes a nivel municipal y federal. De las diversas acciones que ha promovido, se destacan la implementación del sistema de gestión financiera, la creación de 32 cuentas en la Tesorería de la Federación para un adecuado ejercicio del dinero, la suscripción de nuevos acuerdos de coordinación con todas las entidades federativas y la determinación para que las administraciones estatales realicen una efectiva comprobación en el gasto de los recursos federales y estatales en beneficio de más de 54 millones de mexicanos afiliados a este seguro popular. Él participó en el diseño de los nuevos lineamientos para normar la aportación solidaria estatal ACE y logró concretar la portabilidad entre los estados, así como con los institutos federales de salud a nivel nacional. En este tema abundaría yo, sería muy importante
invitarlo a algún evento de datos personales para que nos platique ese tema de la portabilidad, que es muy interesante y el que también nos estamos enfrentando de manera muy reciente. Muchas gracias, maestro. Y finalmente, en el orden solamente establecido, pero igual de importante, la participación del maestro Adrián Carrillo Acuña. Él es asesor del Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM. El maestro Adrián Carrillo Acuña cuenta con maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Guanajuato, a través del Centro de Investigación en Matemáticas. En 2006 realizó una estadía en la Universidad Estatal de Ohio con apoyo del USAID, en un proyecto piloto para el impulso de programas de finanzas rurales. Cuenta con experiencia en docencia universitaria y hasta 2012 se desempeñó como consultor en el sector privado para proyectos estratégicos en apoyo de pequeñas y medianas empresas, siendo además líder en proyectos como estudios de gran visión y diseño de políticas públicas estatales, así como desarrollo de estadísticas sobre MIPYMES para la OCDE. Desde 2013 se desempeña como asesor de la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional del Emprendedor, en donde su función consiste en la evaluación de los programas públicos implementados por el INADEM, mediante el diseño y seguimiento de indicadores estratégicos, el diseño de nuevas estadísticas de las MIPYMES en el país y el apoyo para el diseño de políticas públicas, entre otros. Como verán, una amplia trayectoria que precede a nuestros panelistas el día de hoy para que nos puedan platicar ampliamente sobre estos mecanismos de revisión y supervisión de los recursos públicos que reciben y ejercen las personas físicas y morales en este contexto de transparencia. Es así que entonces cedo el uso de la voz, como quedamos en una primera ronda, a la maestra María del Carmen Robledo Álvarez, para que nos haga una exposición sobre los temas que ocupan esta mesa. Adelante, maestra, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Reciban por mi conducto un saludo de la licenciada Leticia Montemayor Medina, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social y secretaria técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Saludo a quienes me acompañan en este panel y agradezco la invitación que nos hace el INAI para participar en este foro, que particularmente al Instituto Nacional de Desarrollo Social, en su vinculación con lo que representa la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, nos parece algo fundamental. Traje una presentación, pero voy a pedir que la pasen muy rápido, entonces igual, y si no quieren les platico para que no, a lo mejor los mareo en lugar de que sea como muy representativa. Quiero referirme un poco al nombre que le dan a este panel, porque se habla de mecanismos de revisión y supervisión de los recursos públicos, y a mí me llamó la atención en razón de considerar, si pasamos a la siguiente, cuál es el concepto que tenemos de un mecanismo. Y fundamentalmente porque consideramos que debe ser algo que viene como todas las partes concatenadas para que pueda realmente funcionar y servir. Y de ahí la inquietud por saber si efectivamente lo que hoy tenemos funciona como un mecanismo para los efectos que hoy se nos dice de revisión y supervisión de recursos públicos. Si pasamos a la siguiente, aquí el concepto de participación ciudadana, y del cual mostrábamos anteriormente la definición del mecanismo de participación ciudadana, entendida como aquellos a través de los cuales el gobierno y la sociedad se relacionan y articulan para fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento, evaluación de política pública, creo que muestra el interés que quienes hoy nos acompañan aquí tienen sobre estos temas, en razón de poder participar de todos estos procesos decisorios y de representación de los intereses públicos. Me voy a referir específicamente en esta participación a personas morales sin fines de lucro. Entiendo que hoy el panel está abierto a todo lo que serían personas físicas y personas morales, pero yo voy a acotarme a personas morales sin fines de lucro. Algunos ejemplos serían las instituciones de asistencia de beneficencia, asociaciones deportivas, sociedades y asociaciones civiles dedicadas a investigación o preservación, y específicamente, si pasamos a la siguiente, aquellas organizaciones que hoy por hoy, identificadas a partir del Código Civil, si pasamos a la que sigue por favor,
estaríamos hablando de que se trata de personas morales sin fines de lucro que obran y se obligan por medio de órganos que las representan y que van a responder de acuerdo a las estructuras constitutivas que ellas mismas han establecido. Se trata además de personas jurídicas o personas morales que se crean para alcanzar aquellos fines que los invitaron de una u otra manera a constituirse y a trabajar con cierto sector de la población o bien para cumplir una finalidad determinada. Sí, la siguiente, por favor. Y en este sentido, hablando de personas sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil son un pequeño componente de este universo que hemos ido como acotando. Es decir, dentro de las personas morales sin fines de lucro, una parte son organizaciones de la sociedad civil. Y me refiero a este término porque es el que refiere la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que si bien no las define, las va a caracterizar como aquellas que obviamente van a actuar a favor de terceros, no tienen fines de lucro y eso lo dejan ver en la actividad que realizan. ¿Y qué recursos públicos pueden recibir este tipo de organizaciones? Pues ya sea los donativos o los subsidios. De acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el acuerdo por el que se establece el Registro Único de Beneficiarios de Donativos, estamos hablando que son aquellos recursos que tanto dependencias o entidades pueden otorgarles y que van a mantener su naturaleza de recursos públicos federales para efectos de fiscalización y de transparencia, lo cual significa que no por el hecho de dárselos ya pierden su carácter público y se volvieran como recursos propios de las organizaciones. Si pasamos a la siguiente, no obstante que la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece estas dos categorías entre lo que podrían ser subsidios o donativos, la regulación es diferente, no se les da el mismo tratamiento en lo que significaría el ejecutar el gasto para otorgárselos y además en el sentido de cómo se va a revisar y cómo se va a supervisar que estos recursos públicos se puedan utilizar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Llama la atención, por ejemplo, que en el caso de los subsidios, regularmente se solicita que las instancias ejecutoras del gasto puedan verificar que estos se utilicen en acciones que no vayan a duplicarse con las que lleva a cabo la misma actividad. Es decir, pareciera que una organización de la sociedad civil, al solicitar un subsidio, tendría que estar acotando para qué actividades las quiere para evitar que esas mismas actividades sean objeto de otro apoyo que pueda recibir. El punto esencial es evitar duplicidad, garantizar complementariedad y en su momento revisar si no hay concurrencia en los recursos públicos que se destinan para ciertas actividades. Pero en el tema de los donativos, la disposición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria va más allá, porque lo que dice es que si una organización de la sociedad civil recibe un donativo, ya queda imposibilitada de recibir algún otro tipo de recurso, porque obliga a la instancia ejecutora a verificar que esa organización, esa persona beneficiaria, persona moral beneficiaria, no se encuentra ya dentro de algún otro padrón. Y de ahí que hay una distinción en cuál sería como la regulación que se le dé. Si pasamos a las dos más, por favor, otra más. De ahí que lo que nosotros nos enfrentamos es que tenemos por un lado organizaciones de la sociedad civil que participan de recursos públicos que se dan bajo esquemas de reglas de operación y que generalmente tienen la característica de ser subsidios. Y si pasamos a la siguiente vamos a ver que por otro lado hay recursos públicos que están considerados como donativos y que se otorgan bajo esquemas con una normatividad diferente. No son reglas de operación propiamente de las que identificamos para programas sociales, sino son otro tipo de reglas que están dentro de normas como lineamientos, acuerdos que emiten las mismas instancias para efecto de dar el recurso. Si pasamos a la siguiente. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que hay unas reglas de operación para el programa de conversión social, en esta lámina les muestro un poquito rápidamente cuál sería el esquema para otorgarlos. Hay una intervención sí directa de supervisión y de revisión por parte de la instancia ejecutora de saber a quién se le va a dar el recurso. Pero en el rubro, por ejemplo, de lo que es la dictaminación de los proyectos,
Ahí hay comisiones que son tripartitas y es una decisión que sale de la instancia ejecutora del gasto para que sea a partir de estas comisiones en donde interviene sociedad civil, donde interviene academia y donde interviene servicio público, se pueda resolver sobre la elegibilidad o no elegibilidad de los proyectos. Si pasamos a la siguiente. Hay otros programas, como sería el caso del programa de empleo temporal que también opera la Secretaría de Desarrollo Social, en donde también existe una dinámica especial. En el caso particular de organizaciones de la sociedad civil, volvemos a encontrar que están enmarcadas dentro de la Ley Federal de Fomento porque se les solicita tener CLUNI, que es esta clave de inscripción al Registro Federal de OSCs, y trae su propia mecánica para también determinar su aprobación, elegibilidad, y están establecidos mecanismos de seguimiento, de supervisión en los mismos. Si recordamos la lámina anterior, traíamos visitas de campo, traíamos evaluaciones y de esa manera vemos que la propia instancia ejecutora sí tiene establecidos ciertos mecanismos para supervisar qué se está haciendo con el recurso. Si pasamos a la siguiente. Otra más, por favor. Para darles un ejemplo del caso de Pemex. Pemex no tiene reglas de operación, pero sí tiene lineamientos por los cuales puede determinar cómo va a seleccionar los proyectos que va a apoyar y a partir de eso, cuáles serían los seguimientos o el seguimiento que se llevaría a cabo con respecto al uso de los donativos. Si pasamos a la siguiente. Lo mismo sucede con la Comisión Federal de Electricidad. Ellos tampoco tienen reglas de operación, otorgan donativos y tienen su propia normatividad que les permite dar esta panorámica y sobre todo un seguimiento preciso del recurso que están dando a través de los informes trimestrales que otorgan las personas morales que reciben recursos. Cuando estas personas son organizaciones de la sociedad civil, se les solicita que presenten de inicio su CLUNI. Si pasamos a la siguiente, otra más por favor. Por otro lado están las instancias fiscalizadoras de estos recursos públicos. Así como sucede un poco con el mecanismo que tenemos hoy por el INAI cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, en donde la obligación de cumplir con todas las obligaciones de transparencia como sujetos obligados que administran y operan recursos públicos, se les da al sujeto obligado que les otorgó el recurso, estoy hablando de organizaciones de la sociedad civil, un poco las instancias fiscalizadoras, a quienes nos fiscalizan son a las instancias ejecutoras del gasto y de manera indirecta a aquellas organizaciones de la sociedad civil que han recibido apoyo para la realización de sus proyectos y a partir de eso, obviamente la ley de fiscalización y rendición de cuentas les da toda la posibilidad y ahora sí que alternativas para conseguir toda aquella información que permita clarificar que los recursos públicos efectivamente se destinaron para el objeto para el cual se dieron. Si pasamos a la siguiente. ¿Y qué sucede en la realidad? Por ejemplo, por darles algunos datos, en el informe de cuenta pública que se presenta como un anexo a todo el conjunto de esta información que se otorga al Congreso, hay un anexo que refiere a los apoyos y estímulos que se dan a organizaciones de la sociedad civil sobre las cuales se fomentan sus actividades. Y en el 2017 se estableció como resultado que hubo 19.337 acciones de fomento que fueron dirigidas hacia 10.382 organizaciones de la sociedad civil. Esto significa que pudo haber habido organizaciones que recibieron el apoyo de más de una acción de fomento. Si pasamos a la siguiente. Dentro de lo que sería propiamente el rubro de aquellas acciones de fomento que conllevan el otorgamiento de recurso público, podemos nosotros ver que hubo 777 acciones que se dio el recurso público con otra normatividad, como la que les comenté de PM, Comisión Federal de Electricidad, y hubo 1.737 acciones que se dan bajo los esquemas de reglas de operación, en donde ya vimos que también tienen como todo su ciclo de operación con el cual se da todo el recurso. Si pasamos a la siguiente. Si nosotros vamos a la fuente de información de lo que las organizaciones de la sociedad civil reportan al Registro Federal de OSCs también de manera anual, vamos a poder observar que la organización declara que su segunda fuente de ingreso es el recurso público federal. La primera la constituyen las aportaciones de los miembros. Esto, que es el resultado de 2017, no fue igual en el 2016 o en el 2015,
Hoy por hoy, en estos informes, lo que les puedo decir, que de un total de 17.613 organizaciones que presentaron su informe anual, 10.350 fueron las que contestaron esta pregunta. Si pasamos a la siguiente. ¿Y qué sucede con los resultados? Pues que hoy nos enfrentamos a que tenemos una disminución presupuestal importante. En el 2016 se apoyaron 24.814 acciones de fomento y en 2017 19.337. Las organizaciones favorecidas en 2016 fueron 12.793, mientras que en 2017 disminuyó, fueron 10.382. Tuvimos un decremento de 18.8% de organizaciones y un decremento de 31% de recursos públicos que se les dieron a las organizaciones. Esto, si bien no tendría que ver propiamente con los temas que hoy estamos tratando de revisión y supervisión, sino más bien temas que tienen que ver con insuficiencia presupuestal, la realidad de las cosas es que el seguimiento que nosotros tenemos que dar a estos recursos y que esta información creo que fundamentalmente nos sirve para poder tomar aquellas acciones y decisiones que correspondan. Si pasamos a la siguiente, por favor. En un comparativo de los años 2012 a 2017, podríamos decir que en el 2012 se llevaron a cabo 14.517 acciones de fomento, mientras que en 2017 fue 19.337. Ahí sí tuvimos un incremento del 33.2% y en el recurso, aún y cuando en su momento eran menos acciones, tuvimos un decremento en el 2017 de 21.8% de recursos canalizados a organizaciones de la sociedad civil. Este tipo de información lo que quiere dejar, si pasamos a la siguiente, es un poco inquietudes. Creo que no les vengo a resolver muchas preguntas, sino más bien a plantearlas y dejarlas. Importa mucho todas estas implicaciones que se dan en el otorgamiento de recursos públicos, pero creo, y ya nos lo comentaban antes de iniciar con el panel, que el haber puesto a sujetos obligados como personas físicas y personas morales junto con otros tantos, ha significado un ejercicio interesante pero difícil, porque las personas morales son muy diferentes, son sumamente heterogéneas, y sí valdría la pena recapacitar un poco en qué necesitaríamos hacer para garantizar que efectivamente mecanismos de revisión y de supervisión del ejercicio de los recursos públicos resulten ad hoc al tipo de personas morales de que se trata. Si pasamos a la siguiente, en algunos casos que consideramos que las obligaciones también, tanto fiscales como de transparencia, debieran también ser diferentes, no necesariamente en el tipo de información, porque en eso creo que todos estamos obligados a informar lo mismo, sino más bien a la forma en que debería de hacerse, de tal suerte que esto no resulte una carga adicional al trabajo que ya realizan las organizaciones de la sociedad civil, sino más bien que lo que pretendamos nosotros es ver de qué manera sujetos obligados que ejercen el recurso público y que se los entregan, como otras instancias, hacemos de la normatividad algo que les resulte y les ayude para cumplir con esta finalidad. Creo que el propósito de todo y que a todos nos preocupa es que el recurso público, que sabemos que proviene mayoritariamente de nuestros impuestos, pues tenga un uso adecuado y que cumpla con las finalidades para las cuales se está dando. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. La verdad es que no quise interrumpirte en el primer bloque que concluyó y te concedí el resto del tiempo, pero me parece que fue muy acertado hacerlo de esa manera para que pudieras explicarnos todo este tema relacionado con las personas morales sin fines de lucro. Eso es algo que alguien, al principio aquí dijo Adriana hace rato, que no nada más recibir dinero implicaba el manejo de recursos. Hay otras formas de utilizar recursos públicos aun cuando no haya un tema de generar, ay, ya sonó, de generar. Quiere decir que yo también me calle y siga con quien le corresponde. Muy bien, María del Carmen, por esta explicación que nos das y que yo les remitiría
a que analicemos en el libro que se presentó el día de hoy, Estudios sobre transparencia y acceso a la información en personas físicas y morales, yo les remitiría a las definiciones que nos dan sobre personas físicas y sobre personas morales. Y también me iría más allá para poder analizar y entender la naturaleza de las organizaciones sociales, para poder determinar este tema de cuándo son con fines de lucro y cuándo no, y entender este contexto para poder transparentar las obligaciones, a también lo que establecen los códigos civiles y la demás normatividad que define la naturaleza de estas instituciones. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu exposición, y de todas maneras haremos otra ronda para comentar los temas. Igualmente, en el mismo sentido, cedo ahora el uso de la voz a Antonio Chemor para que nos haga favor de explicarnos los temas que nos trae, y lo mismo en el mismo contexto, los 10 minutos que habíamos acordado, pero si desea continuar, yo doy el tiempo que está asignado para no tampoco interromper de manera golpeada la intervención, ¿de acuerdo? Entonces cedo el uso de la voz sin mayor preámbulo, y muchas gracias y bienvenido. Gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Muchísimas gracias a la maestra Elsa Viviana Peralta, y por supuesto a mis compañeros panelistas, les agradezco, y a todos ustedes la participación en estos foros tan importantes, no solo porque es una obligación la rendición de cuentas y decirle a la sociedad en qué se ha gastado el dinero que finalmente es de ellos. Yo les voy a platicar y los dejaré con 5 o 6 puntos de lo que hemos hecho en el Seguro Popular, en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud desde la llegada del actual gobierno, y quizás hacia el final, si me da el tiempo, les platicaré un poco de los resultados, lo que hemos visto ya un poco en la atención ya hacia el afiliado al Seguro Popular, los resultados ya en concreto, no solamente en la parte financiera, sino efectivamente en mejoras hacia la población en lo general. Cuando nosotros llegamos, su servidor empezó el 1 de enero del 2013 y teníamos un grave problema de comprobación de recursos. Al día de hoy, del 2007 al 2017, se han transferido solamente de Seguro Popular 491.600 millones de pesos. Finalmente teníamos una gran preocupación porque no había una comprobación real, y quizás la peor noticia es que la ley no obligaba a hacer una comprobación de todos estos recursos transferidos. Y quizás, si me permiten, me regreso un paso. Me parece que todos conocen cómo funciona Seguro Popular, pero brevemente en 30 segundos se los explico. Es una aseguradora, por eso se llama Seguro Popular. Y funciona tal cual como funciona el seguro de su vehículo. Si ustedes pagan una prima anual por tener el seguro de su vehículo, así nosotros pagamos una prima anual por cada mexicano afiliado al Seguro Popular. Este año es de 3.335.48 pesos, que se va actualizando conforme la inflación. Y al igual que el seguro de los vehículos, tiene 2 modalidades, o un seguro de gastos médicos tiene 2 modalidades. Una, cuando van a hacer una cirugía, pueden hacerla programada o mediante reembolso. También funcionamos de la misma manera, pero estos 3.335 pesos, quizás para ustedes digan, es muy poco dinero para poder atender a un mexicano durante todo el año. Está revisado actuarialmente. Si ustedes, regreso al ejemplo del seguro del vehículo, si el seguro de su vehículo es de 10,000 pesos, pero si se accidenta y la compostura cuesta 200,000 pesos, a ustedes no les piden que pongan 190,000 adicionales. Las personas que no se accidentaron subsidian de alguna suerte a las personas que sí se accidentaron. De la misma manera funcionamos. Nosotros estos 3.300 pesos que pagamos, le llamamos cápita, pero de esta prima anual, las personas que no acuden a los hospitales subsidian a los que sí acuden a los hospitales y tienen la necesidad de ser atendidos. Dicho lo anterior, más o menos así funcionamos como un seguro, como seguro vehicular, como un seguro comercial. De la misma manera tenemos una parte de reembolso. Una parte se envía a las entidades federativas, la inmensa mayoría, el 89%, se manda a las entidades federativas, y el 11% se queda para 2 propósitos específicos. 8% para las enfermedades que le llamamos catastróficas, que son las enfermedades complejas, las de muy alto costo, como cáncer, VIH-Sida, trasplantes medulares, cánceres de niños, etcétera, etcétera, y ese funciona como un reembolso. La entidad federativa atiende a estos mexicanos y nos envía las facturas y nosotros se las pagamos.
La otra parte, el 89%, es para comprar medicamento, atender médicos, enfermeras, perdón, contratar médicos, enfermeras, etc. Pero bueno, cuando nosotros llegamos había este proceso complicado de la comprobación de los recursos y lo que hicimos fue empezamos un proceso de reformas a la Ley General de Salud en el apartado del Seguro Popular, que es el artículo 77 bis, y donde las caminamos por supuesto con el Poder Legislativo y estas entran en vigor el 4 de junio del 2014 y entre las cuales yo destacaría dos muy importantes. Uno de los grandes problemas es que una vez que transferíamos el dinero a las entidades federativas, a las secretarías de finanzas, cuál es la obligación por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estos nunca las transferían a las secretarías de salud estatales o pasaban meses sin que fueran transferidos. De esto hay ejemplos en los medios, etcétera, previo a nuestra llegada. Hoy día la ley obliga a 5 días hábiles, una vez que recibe la Secretaría de Finanzas estos recursos federales, para transferirlos a las Secretarías de Salud. Quien no haga esto, hoy día ya hay sanciones específicas de 4 a 7 años de cárcel y de 1,000 a 500,000 días de salario mínimo. Usted me dirá, bueno, y si lo están haciendo, el promedio nacional hoy día es 4 días hábiles. ¿Por qué? Porque algún aventurero lo quiso hacer y lo denunciamos, así es que hoy día ninguna entidad federativa transfiere después de 5 días hábiles los recursos que le corresponden del sistema de protección social en salud. Y otra de las reformas es la transferencia, ya sea así como lo hacíamos o en especie. Lo que hicimos fue que había insumos estratégicos que nosotros les llamamos muy importantes para el país, como por ejemplo vacunas, como por ejemplo métodos anticonceptivos, como por ejemplo el medicamento antituberculosis. Y lo que hicimos es que se hace una compra centralizada desde la Secretaría de Salud Federal, le retenemos a las entidades federativas los recursos para esos insumos en específico y se los entregamos a la Secretaría de Salud Federal y estos a su vez compran y entonces ya entregan las vacunas a todas las entidades con la certeza, la garantía del volumen, las economías por haber comprado en el volumen. Otra de las reformas importantes son las cuentas en la tesorería de la Federación. Para evitar un poco este manejo opaco quizás de los recursos públicos, lo que hicimos fue escogerles el banco a los estados, con quién iban a trabajar, y entonces abrimos 32 cuentas en la tesorería de la Federación, una por entidad federativa, y fue un proceso evolutivo. Ahí depositamos primero el 30% de los recursos que les correspondía a cada entidad, y este podía ser usado única y exclusivamente para la compra de medicamento y material de curación, solamente. Y es una especie de cuentas mancomunadas con un servidor. Y entonces cada mes le llega el estado de cuenta al estado y me llega el estado de cuenta a mí. Y ahí nos dábamos cuenta qué estaban comprando y qué estaban pagando. Había penas, por supuesto, estas mismas penas que yo le comentaba, pero además quien pagara otra cosa que no fuera medicamento estaba obligado a reintegrarlo y era denuncia en automático. Afortunadamente nadie se aventuró a hacerlo y tenía otra peculiaridad tienen otra peculiaridad las cuentas de la tesorería, que tienen una suerte de anualidad. Quien no gasta estos recursos al 31 de diciembre, lo recoge la tesorería y lo pierden. Así es que el primer año, que fue el 30% de los recursos, depositamos 17,885 millones de pesos y gastaron todo, más los intereses, 17,985 millones de pesos. Fue creciendo este porcentaje y que es el último año de la administración, es el 50% de los recursos. El año 2017 fueron 23,500 millones lo que se depositó, se gastaron 23,902 millones de pesos. Así es que nos ha funcionado muy bien este esquema porque hoy día sabemos en qué están gastando todos los estados y la obligación de los mismos a gastar en los rubros que están designados y los conceptos de gasto autorizados para las entidades federativas en el tema de la salud. Hablaba un poco de la portabilidad. Efectivamente es otra de las grandes reformas que se hace. Antes era un archipiélago de 32 pequeños seguros populares y si era un afiliado de Aguascalientes y se iba de vacaciones a Guerrero, a Acapulco, y allá se enfermaba, tenía que pagar por su atención, aunque tuviera un seguro, aunque tuviera el seguro que se llama Seguro Popular. Lo que hicimos fue hacer un seguro nacional. Hoy día, si esta misma persona que es de Aguascalientes se va de vacaciones a Acapulco y allá se enferma, el Estado ya no le puede cobrar. Lo que hace es que al final del mes me reporta todas estas atenciones médicas que le hicieron a este afiliado y yo tomo el dinero del Estado de Aguascalientes, del cual es afiliado esta persona, y se lo pago al Estado de Guerrero. Y así sucesivamente. Hemos pagado en aproximadamente año y medio 1,468 millones de pesos entre estas entidades federativas. La enorme ventaja es que el mexicano
que no tiene el mexicano afiliado al Seguro Popular, hoy día ya no tiene que preocuparse por ser atendido oportunamente en cualquier entidad federativa, por supuesto, del territorio nacional. De la misma manera lo hicimos para hospitales federales de referencia e institutos nacionales de salud. Si algún mexicano tenía cáncer de próstata, cáncer testicular, cáncer cervicouterino, etcétera, y tenían que ir al Instituto Nacional de Cancerología, tenían que pagar ahí por la atención otorgada, a pesar de que tenía Seguro Popular. Hoy día, esto ya con este esquema de portabilidad, que en específico le llamamos compensación económica, este mexicano ya no tiene que pagar por esa atención. Lo atienden en el INCAN, nos pasan la cuenta del INCAN y nosotros le pagamos por la atención que se le dé a este mexicano, con este 8% que yo les mencionaba. Y por cierto, me doy cuenta que me faltó un 3%. Ese es para infraestructura y equipamiento médico. Pero bueno, el caso de hoy es que hoy día funciona como un seguro. Hoy día el mexicano que tiene Seguro Popular no tiene que preocuparse por las atenciones de cualquiera de los 3 niveles de atención, y que hoy día suman casi 54 millones de mexicanos con Seguro Popular. Y finalmente, platicarles sobre el sistema de gestión financiera. Este es un esquema que vimos para evitar que todo esto que habíamos puesto en la ley fuera de alguna suerte corrompible. Lo que hicimos fue crear una plataforma donde a partir del 2014 todas las facturas en este país son electrónicas. Entonces firmamos un convenio con el SAT donde tenemos una especie de delegados, no son delegados como tal en cada entidad federativa, pero son las personas que están encargadas de revisar y hacer la comprobación de los recursos que fueron entregados. Y todas estas personas que están en las entidades federativas, al compilar la información y enviarla, la tienen que subir a esta plataforma, donde tenemos la ventaja que están los códigos CFDI, que es el Código Fiscal Digital por Internet, donde dice exactamente la factura, a qué se refiere, qué medicamento, a qué precio, etcétera. Y le pusimos precios de referencia, por lo cual, y estos derivan de la compra consolidada del IMSS, por cierto. Entonces, alguien en Baja California no pueden comprar el omeprazol distinto que en Yucatán. Si acá cuesta 5 pesos, que es derivado de la compra consolidada, acá también tiene que costar 5 pesos. Arriba de ese precio ya no se puede pagar. Y como la factura es electrónica, la suben y el sistema, digamos, filtra, y si suben 50 millones de pesos en compra de medicamento, el sistema arroja y dice: estos están fuera del catálogo de medicamento, esto está por arriba del precio de referencia, por lo cual solo puedes pagar 47 millones de pesos. Para asegurarnos que esto además sucediera, firmamos con el SAT, además, que todas las personas que nos están haciendo la comprobación firmen con su firma electrónica avanzada, con su fiel. Si alguien nos está mintiendo y en las supervisiones nos damos cuenta, esto es de 6 a 12 años de cárcel, y tenemos a algunos denunciados. Entonces, hemos ido encontrando los esquemas de cómo blindar y garantizar que los recursos que se van a las entidades federativas para la salud lleguen en tiempo, lleguen en forma y se utilicen de manera adecuada. De la misma manera, la comprobación de los recursos, y ya con esto terminando en los 12 minutos, la comprobación de los recursos de todos estos 491 mil millones de pesos, hoy día se hace, estábamos haciéndolo al 30 de junio y este es el primer año que nos recorrimos al 30 de abril, por todas estas garantías que ya nos dan los sistemas, donde prácticamente al día ya vamos viendo cómo se va gastando el dinero. Pero aún así, quien no nos compruebe al 30 de abril todos los recursos que se le transfirieron a su entidad federativa, ya no puede recibir más recursos federales. El año pasado, 2 entidades federativas al 30 de junio no lograron hacer la comprobación total de los recursos y se quedaron el mes de julio y el mes de agosto sin recursos federales para el tema de salud, y por lo cual tuvieron que, obviamente, al día siguiente que ya no les transferimos recursos, tuvieron que activarse para poder comprobar de manera adecuada o reintegrarse, a su caso, los recursos federales que se les habían enviado a las entidades federativas. Yo con eso me quedaría. Hay un par de resultados que les quisiera platicar, pero me parece que en la misma charla podemos irlo haciendo. Muchísimas gracias, Antonio, por los tiempos. Vamos bien. Enseguida vamos a dar el uso de la voz, y es muy importante. Nada más quisiera destacar, antes de concederle el uso de la voz a Adrián Carrillo, que en este tema estamos conociendo aspectos relacionados con rendición de cuentas en el manejo de este tipo de programas, y eso es muy, muy interesante. Pero quisiera, y lo dejo para el siguiente bloque que comentaremos, que nos abonaran un poco acerca de cómo lo estamos aterrizando dentro de este esquema de obligaciones de transparencia.
Si bien es cierto, estamos rindiendo cuentas y sí tenemos mecanismos para blindar este tipo de recursos, cómo se están ejerciendo, esto a veces no lo conocemos si no es a través de foros como estos. Y hay que recordar que en materia de transparencia tenemos dos esquemas para poder dar a conocer a la ciudadanía estos enfoques. Uno tiene que ver con la transparencia proactiva, dónde está colocada esta información para poder conocerla, y otra, traducirla a los esquemas de obligaciones de transparencia, cómo lo estamos vaciando ahí para cumplir. Esa es parte de las conclusiones a las que debemos llegar en esta mesa, y lo pongo para que vayamos analizándolo en ese sentido. Es así que entonces cedo el uso de la voz a Adrián Carrillo Acuña para que nos platique, igual en la misma dinámica, si continúa usted, si quiere agotar el tiempo también lo puede hacer, para escuchar lo que tiene que comentarnos. Muchas gracias, Adrián. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues a nombre del Instituto Nacional del Emprendedor agradecemos la invitación a este foro tan importante y tan interesante. Quisiera extender un saludo y agradecimiento de parte del coordinador general del Instituto Nacional del Emprendedor, que en esta ocasión no pudo asistir a este evento. Bueno, y también agradecer a los panelistas que están participando en esta mesa. Bueno, yo lo que quisiera es comentarles brevemente cómo funcionan los apoyos del Instituto Nacional del Emprendedor, una breve explicación sobre cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas, pero también algunos de los retos que hemos encontrado en este tema de tratar de generar una rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados, así como de las acciones que hemos hecho en el INADEM para tratar de solucionar este tema. Entonces, si podemos iniciar con la presentación, por favor. Gracias. Bueno, les platico algunas de las características de los apoyos actuales del Instituto Nacional del Emprendedor, ya que a veces hay algunas confusiones sobre lo que hace el instituto y lo que no hace. Entonces, por ejemplo, lo que no hace es dar créditos directamente para las empresas. En lugar de ello, lo que hace es apoyar a proyectos que tengan como objeto desarrollar las capacidades de las empresas, y estos proyectos se les da un subsidio, una parte del valor del proyecto, mientras que los interesados pues tienen que poner otra parte de los recursos para realizar los proyectos. Bueno, la población objetivo del Instituto Nacional del Emprendedor a través del Fondo Nacional Emprendedor son emprendedores con interés de formalizar una empresa, micro, pequeñas y medianas empresas o MIPYMES con interés de incrementar su productividad y que sean pertenecientes a los sectores estratégicos o sectores prioritarios de las 32 entidades federativas del país. Los apoyos, como les comentaba, son a través de subsidios, y estos subsidios pueden otorgarse, la mayor parte de los recursos se entrega a través de convocatorias públicas, en la que los solicitantes llenan su solicitud de apoyo explicando el proyecto que van a hacer para detonar la productividad de las empresas, indicando cuáles van a ser los gastos que van a realizar en este proyecto. Estos gastos que pueden ser equipamiento productivo, capacitación, incubación empresarial, infraestructura productiva, consultoría, comercialización, todos ese tipo de apoyos que se otorga a través de las convocatorias. Y los mecanismos de asignación directa, que tienen objetivos más específicos, por ejemplo, apoyar a proyectos de las entidades federativas,
pero que generalmente tienen que estar alineados a los apoyos que se ofrecen a través de las convocatorias públicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, las convocatorias públicas, como les comentaba, es el mecanismo más importante a través del cual se brindan los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor. Existen 4 categorías actualmente de convocatorias. Esta es la categoría de programas de sectores estratégicos y desarrollo regional, la categoría de programas de desarrollo empresarial, la categoría de emprendedores y financiamiento y la categoría de apoyos para MIPYMES. En la primera categoría de sectores estratégicos y desarrollo regional, lo que se trata es de apoyar proyectos productivos que tengan como objetivo inmediato incrementar la productividad de las empresas por medio de inversión en temas netamente productivos que incluyen, como les comentaba hace rato, equipamiento, infraestructura, transferencia de tecnología, innovación, capacitación, consultoría, comercialización. Ese es el tipo de características que se pueden encontrar en estos proyectos. En esta categoría, pues el objetivo principal es tratar de apoyar el desarrollo de sectores estratégicos y de las regiones del país. Entonces, en esta categoría se encuentran convocatorias como la de desarrollo de cadenas productivas, que tiene objetivo de que las MIPYMES se inserten en las cadenas productivas, de las cadenas de valor, que sean, por ejemplo, proveedoras de grandes empresas. Entonces el apoyo les permite a las empresas incrementar su capacidad productiva para que puedan ser proveedoras de estas empresas. O también se encuentran, por ejemplo, apoyos para la reactivación económica en regiones vulnerables. En la categoría 2 de desarrollo empresarial, el objetivo principal es incrementar las capacidades gerenciales por parte de quienes dirigen las empresas para que puedan para que estos emprendedores, estos empresarios, tengan mejores herramientas para saber dirigir su negocio. Entonces, en esta convocatoria se encuentran apoyos como incubación empresarial y aceleración empresarial para desarrollar y mejorar el modelo de negocio de las empresas, así como también se encuentran temas de innovación y de cultura emprendedora, talleres que se ofrecen, por ejemplo, en las universidades, para que se pueda fomentar el tema del emprendedurismo como una opción de vida y una opción de carrera. En la categoría 3, lo que se apoya principalmente es temas de capital y financiamiento, de manera que las empresas, sobre todo las empresas con mayor capacidad de innovación, tengan acceso a fuentes de financiamiento más vanguardistas que a través de la banca tradicional. Entonces, en se encuentran, por ejemplo, fondos de capital emprendedor, de capital de riesgo, que invierten en empresas de alto impacto. Se apoya también tratar de expandir el modelo de negocio de empresas y emprendedores que ya tienen cierto nivel de éxito a través de proyectos un poco encaminados al tema de escalar su modelo de negocio. Y finalmente, en la categoría 4, se apoya a empresas en temas, por ejemplo, de capacitación empresarial, en diversos temas que pueden ser, como por ejemplo, calidad, como logística, administración, temas legales, mercadotecnia, todo ese tipo de cosas que se pueden lograr a través de la capacitación empresarial. Y también se apoya la incorporación de nuevas tecnologías de la información en las empresas. Bueno, como pueden darse cuenta, son objetivos muy diversos en las convocatorias del INADEM. Pasamos a la siguiente, por favor.
Entonces son convocatorias muy diversas. Cada convocatoria tiene sus propios objetivos, su propia población objetivo, y eso pues tiene implicaciones importantes en el tema de rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas va a ser diferente en cada uno de estos tipos de apoyos, y eso pues me parece que complica bastante el tema de dar seguimiento a la rendición de cuentas de los proyectos. Otro tema que puede ser también bastante relevante es el tema de quiénes pueden presentar los proyectos. Los proyectos y por lo tanto los sujetos obligados del Fondo Nacional Emprendedor también son bastante diversos. Entonces, por ejemplo, pueden participar directamente las empresas. Las empresas pueden ser personas físicas o morales. Son personas morales a través de la Ley de Sociedades Mercantiles, o personas físicas con actividad empresarial, que comúnmente se les considera como una microempresa. Pero además de participar directamente de los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, pueden participar organismos intermedios que tengan interés de desarrollar proyectos que tengan como objetivo final apoyar a las empresas con objetivos específicos. Entonces, los organismos intermedios pueden estar interesados en realizar la capacitación en un grupo de empresas. El organismo intermedio es quien presenta el proyecto, pero a final de cuentas los beneficiarios son las empresas que reciben la capacitación. Y pues existe una gran variedad de instituciones que pueden ser organismos intermedios. Están, por ejemplo, cámaras y confederaciones empresariales u otras organizaciones empresariales. Está, por ejemplo, los gobiernos locales, gobiernos municipales y gobiernos estatales, quienes también pueden presentar sus proyectos para apoyar a las empresas locales. Pueden ser, por ejemplo, también en algunos casos fideicomisos, las incubadoras y aceleradoras, instituciones financieras, en algunos casos también puede ser organismos intermedios. Entonces, dependiendo nuevamente de los apoyos y de los objetivos de las convocatorias, que aquí pueden ver las convocatorias para el 2018, que es el tema que se puede diversificar también, el tema de rendición de cuentas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, para poder aplicar a los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor existen varias etapas. Entonces está, por ejemplo, la acreditación jurídica. Como les comentaba hace unos momentos, las convocatorias que tienen diferentes objetivos y también tienen diferentes poblaciones objetivos, pues una empresa a lo mejor sí puede participar en una convocatoria, pero no puede participar en otra. Si se trata de un gobierno estatal, pues puede participar en las convocatorias que son para gobiernos estatales o municipales, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la figura jurídica de quien está presentando de quien va a presentar el proyecto, para poder filtrarlos y establecer en cuáles tipos de apoyos va a poder participar. Posteriormente, una vez que ya abre la convocatoria y que ya ha cerrado y ya se tienen todas las solicitudes de esa convocatoria, ya se puede pasar al proceso de evaluación, el cual incluye, por ejemplo, la evaluación normativa, en donde se revisa la parte documental que tenga todos los requisitos. Luego viene la evaluación de viabilidad técnica, en la que se le da una calificación de hasta 100 puntos al proyecto, y esta calificación es lo que le va a permitir acceder a los recursos con base en una jerarquización. Como las convocatorias tienen un presupuesto limitado, los proyectos son jerarquizados de acuerdo a su calificación, y se empieza a dar los recursos a los proyectos con calificación más alta hasta agotar los recursos. Luego viene el grupo de análisis, que es quienes revisan que se haya realizado la evaluación conforme a las reglas de operación. El consejo directivo, quien aprueba los apoyos con base en la jerarquización. El seguimiento de los apoyos aprobados, que es la parte ya
que viene la verificación de la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En este seguimiento lo que se hace es que bueno, los proyectos tienen diferentes elementos. Estos elementos incluyen, por ejemplo, el tema presupuestal, los aspectos en los que se va a gastar los recursos, tienen elementos de actividades, qué actividades van a realizar, cuál es el periodo de tiempo en que van a realizar estas actividades de apoyo a las empresas, y el tema de cuáles son las metas o el alcance de los proyectos. Metas que puede ser como que un proyecto va a apoyar, por ejemplo, a 10 empresas y va a lograr permitir la conservación de 50 empleos y a lo mejor la generación de 5 nuevos empleos. Entonces, la parte de rendición de cuentas, de seguimiento de los proyectos, se enfoca en revisar que todos estos proyectos que hayan sido apoyados pues cumplan con estos elementos, que hayan realizado los gastos en lo que dijeron que se iban a gastar, en los montos que dijeron que se iban a gastar, y esto pues a través de las facturas. El tema de las actividades en el que se realizan los informes trimestrales, las actividades que se hayan hecho durante el proyecto. La parte de las metas, que es revisar que se hayan apoyado a las empresas y a los empleos que se dijeron que se iban a apoyar, así como indicadores de resultados, como por ejemplo el incremento en productividad de las empresas apoyadas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí brevemente un tema de cómo es la atención de quienes ingresan solicitudes al Fondo Nacional Emprendedor a lo largo de los años. Este es únicamente de los que han recibido de los que han ingresado sus folios, han mandado sus proyectos. En 2017, por ejemplo, de los 37,000 que enviaron sus proyectos, se apoyaron alrededor de 20,000, y el año pasado alrededor de 24,000. La siguiente, por favor. Entonces, les comentaba sobre el tema de... pasamos a la siguiente. Algunos de los retos más importantes es pues, el elevado volumen de beneficiarios del proyecto. Ya me voy a ir más rápido para concluir con esta fase. Perdón, faltó uno. No alcanzo a leer. La duración de los proyectos, pues en promedio los proyectos tienen una duración de 12 meses, pero en realidad los proyectos pues pueden indicar de manera individual cuál es la duración de los proyectos. Entonces hay proyectos que duran hasta 18 meses, que es el máximo periodo posible, y bueno, pues eso dificulta este tema de rendición de cuentas. Los últimos dos, la anterior, por favor. La complejidad para el cumplimiento de metas, como les comentaba, el tema de apoyar a las empresas, pero sobre todo de los indicadores de resultados de los proyectos, que es uno de los temas que genera más dificultades en las empresas y en los emprendedores para tratar de comprobar este tipo de acciones. Y finalmente, pues el tema como les comentaba, de la gran diversidad de actores que participan en los proyectos, que dificulta la manera en la que se le da seguimiento a estos temas. Bueno, tenía temas adicionales, pero ya por tiempo le vamos a dejar aquí en esta presentación y pasamos a la siguiente fase. Muchas gracias. De verdad que sí, es muy lamentable, están muy interesantes los temas y el tiempo pues luego no alcanza para poder atenderlos. Gracias, maestro Adrián Carrillo, por este planteamiento que nos hace. Y bueno,
Yo quisiera, para cerrar en esta última fase y otorgarles unos tres minutitos a cada quien para hacer algunas reflexiones acerca de lo que ya les dije. El primer planteamiento que pusimos en la mesa es cómo estamos trabajando esto aterrizado de acuerdo con la ley y las obligaciones que nos establece la ley. Y dos planteamientos más. ¿Ustedes qué opinan? Desde luego, este es un tema para discutir. Nos hemos dado cuenta que los recursos se están diversificando en una gran cantidad de programas que tienen que ver con el apoyo que puede dar a las actividades gubernamentales o que pueden dar a las actividades gubernamentales las personas físicas o morales a través de las diversas actividades que ya se analizaron a lo largo de esta mañana. ¿Ustedes qué opinan? ¿No sería mejor que se concretaran en las actividades por sector o en las actividades centralizadas atendiendo a diferentes contextos en los que tiene que ver la administración pública? ¿No sería mejor centralizar los recursos para eficientar su uso y su aprovechamiento, como por ejemplo en cuestiones de educación, de salud, de infraestructura y demás? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes manejan diferentes aspectos. Por ejemplo, estamos hablando aquí con empresa o apoyo a empresas, estamos hablando con un sector que tiene que ver con la salud y otro muy interesante que tiene que ver con el apoyo a las actividades que realizan las diferentes organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo podríamos hacer para que todos estos recursos de alguna manera no se dispersaran tanto? Mi opinión muy personal es que la dispersión a veces no hace que se abarque mucho, aun cuando esa es la finalidad, ¿verdad? Y otra, ¿cómo mediríamos la efectividad de sus programas? Sí es cierto, tenemos mecanismos de rendición de cuentas, pero ¿realmente son efectivos? ¿Estamos atendiendo a toda la población? Esa es otra de las preguntas. Y en relación al tema de portabilidad, que me pareció muy interesante traerlo a la mesa, yo siempre he creído en que hay temas, y esto está sujeto a analizar, hay temas en los que sería mejor concentrar bases de datos únicas o nacionales que funcionan para poder controlar mejor la información y además la efectividad de ciertos programas. Y una de esas bases que sería importante poder centralizar es el tema de salud, y en el caso del Seguro Popular, manejar una base de datos a nivel nacional sería muy importante. Bueno, ese es alguno de los planteamientos. Y finalmente, alguien nos hizo llegar una pregunta que va directamente enfocada al Seguro Popular, a quien nos representa por parte del Seguro Popular, y dice que qué mecanismos han implementado para bueno, así dice, para los medicamentos que no están dentro del catálogo autorizado por el Seguro Popular y que pueden ser objeto de negocios entre proveedores, laboratorios médicos y la unidad administrativa, dando lugar a actos de falta de transparencia y rendición de cuentas. Gracias. Es a lo que yo me refiero también con los planteamientos que pongo en esta mesa. Ahora sí voy a ser muy estricta con los 3 minutitos que voy a darles. Voy a poner la alarma que ya escucharon cómo suena, para que de manera muy breve pudieran darnos sus apreciaciones a manera de conclusión e ir cerrando esta mesa. Desde luego, si desean aportar algo más, también con muchísimo gusto lo pueden ustedes hacer. En el orden que hemos establecido, cedo entonces el uso de la voz a María del Carmen Robledo Álvarez. Gracias, María del Carmen. Bueno, en relación a lo que se comenta de cómo se cumple con las obligaciones de transparencia, en este caso, cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, y aquí sí particularmente me voy a referir al Instituto Nacional de Desarrollo Social, estamos obligados como instancia ejecutora del gasto de los programas a reportar a aquellas personas que son beneficiarias, personas morales beneficiarias del programa, y con ello cumplir con todos aquellos incisos que nos establece la fracción del artículo 70. No obstante, es importante decir que también tenemos que reportar al Padrón de Personas Beneficiarias del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. Esta información que se proporciona también de las personas morales que reciben el apoyo público es una información que además se encuentra georreferenciada y que implica
un desglose importante para ubicar dónde está trabajando cada una de estas personas morales sin fines de lucro. Y si por casualidad las que participan con nosotros además son donatarias autorizadas, tienen otra manera de cumplir con las obligaciones de transparencia a través del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y todas ellas, independientemente del hecho de si reciben o no reciben recurso público, sino simplemente por el hecho de ser organizaciones de la sociedad civil, están obligadas a reportar al registro, a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento a través del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil de manera anual sobre los recursos con los cuales estás operando, las actividades que realiza y en principio con quienes interactúa. En relación al tema, este tema preocupa porque estamos sí dispersando la información, sí valdría la pena reconsiderar si tuviéramos fuentes únicas de información, porque el analizar, estudiar y que sirva para la toma de decisiones creo que se complejiza. En lo que se pregunta sobre los recursos diversificados, creo que hoy por hoy tenemos un avance. Aquí en el caso de las personas morales sin fines de lucro, y dado lo que yo les comentaba en la presentación, de que su objeto social, pues ellas lo pueden definir y puede ser tan acotado, tan amplio como quieran, a lo mejor lo que habría que trabajar también es el buscar que estas personas morales sin fines de lucro se especialicen en determinados temas, de tal forma que no estén tocando como diversas puertas, sino que realmente si van a atender medio ambiente, recursos naturales, se aboquen a ello, o si van a hacer temas de género, o si van a hacer temas de asistencia, a efecto de que creo que el recurso público, pues, o aquellos que ellos autogeneren en su momento a través de sus cuotas, puedan llegar a más personas. ¿Cómo se mediría la efectividad de los programas? Creo que este es un súper tema, porque al final del día siempre se nos ha dicho que las evaluaciones de impacto van más allá de los ejercicios fiscales, y el tema de los programas sociales está desafortunadamente muy acotado a indicadores de gestión que solamente conllevan la realización de proyectos a lo mucho de 8 o 10 meses, jamás de 12 meses, que es el ejercicio fiscal, debido a toda la dinámica que tenemos para dar los recursos. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, es de verdad muy importante esto, diversificar si dispersa recursos. Esa es una de las primeras cosas que pondríamos en la mesa, y el de poder unificar las actividades de las organizaciones sociales. Es cierto, nosotros también en el Info le damos apoyo a las diversas organizaciones sociales, y muchas veces son muy entusiastas y participan en muchas actividades, pero luego son actividades muy distintas, ¿no? Entonces sí es importante que haya una definición para que también el recurso pueda eficientarse, ¿no? Muy bien. Cedo el uso de la voz entonces a Antonio. Gracias. Gracias. Haría unas precisiones sobre la centralización de los recursos. Efectivamente, nosotros creemos que en algunos de los rubros es deseable poder hacer una centralización de recursos, y es lo que pusimos en marcha, la centralización de los recursos que yo les platicaba, de algunas compras estratégicas, como las compras de la vacuna en este país, de toda la vacuna de la influenza se compra de manera centralizada, los 13 métodos anticonceptivos se compra de manera centralizada, y en 4 años hemos comprado, han comprado la Secretaría de Salud Federal más de 13,722 millones de pesos en esas compras estratégicas para garantizar. Hubo una entidad federativa que en el año 2007, 2008 dejó de comprar vacuna porque lo utilizó para otros fines. Y entonces, para evitar este tipo de cuestiones, yo retiro el dinero a las entidades federativas, y es la Secretaría de Salud Federal quien compra, y me parece que ha sido un ejercicio bastante interesante y con muy buenos resultados. De la misma manera, las cuentas en la tesorería de la Federación, este proceso evolutivo de 30 al 50% del dinero que les corresponde, dejarlo en una cuenta específica en la tesorería de la Federación, donde tiene una rendición de cuentas y una claridad inmediata. Me parece que eso nos ha ayudado mucho a evitar el desvío de recursos o algún uso poco claro de los recursos del Seguro Popular. Sobre el tema de la eficiencia o la efectividad, por supuesto, a mí me parece que hay que apostarle a esto, sobre todo en el tema de la salud. Cuando yo llegué, yo le presentaba entonces a la secretaria Mercedes Juan y al señor presidente que teníamos que atacar en dos ámbitos, principalmente el tema del Seguro Popular.
Primero, el control de los recursos, que hoy día podemos decir que lo tenemos más de 3 años que no hay un solo peso sin comprobar en el sistema de protección social en salud, y otro era apostarle a la calidad. Una vez que tuviéramos los recursos claros y bien utilizados, entonces podríamos apostarle a la calidad. El año pasado empezamos un programa que se llama Los Gestores de Salud, que son 1,618 personas en todos los hospitales del país, 11,206 unidades médicas es con lo que trabajamos. De las 21,000 que tienen las Secretarías de Salud, tienen acreditación, que son las condiciones mínimas para poder atender a un mexicano, 11,206, y son personas itinerantes que son nuestro ajustador, si se me permite el término, le llaman por ahí un ángel de la guarda o el Superman, donde la persona que no está siendo atendida se acerca a él, a este gestor, y le dice: yo tengo apendicitis, no me atendieron, no me dieron el medicamento, y esta persona se acerca al hospital y dice: este señor tiene un seguro, que se llama Seguro Popular, por el cual ya fue pagado, y le tienen que dar el medicamento o garantizar la atención. Pero por supuesto que es deseable. Y finalmente, el tema de la base de datos. Nosotros tenemos una base de datos una de las más robustas del país. 53,505,187 mexicanos están en esa base de datos: nombre, apellido, dirección, teléfonos, todo. Y lo que hoy día ya hacemos es el cruce de padrones con las otras instituciones, con el IMSS o con el ISSSTE, para evitar que haya duplicidad. Llegó un momento que casi 7 millones de mexicanos se vinieron al Seguro Popular a pesar de que tenían IMSS o ISSSTE. Y nosotros tuvimos que hacer una depuración de este padrón en el año 2016 y 2017 para que cada quien correspondiera y se atendiera en el lugar que estaba básicamente adscrito. Me estoy pasando el tiempo porque me dieron un minutito más para responder la pregunta. Sobre el medicamento, bueno, y rapidísimo, ¿pero qué se ha hecho el Seguro Popular? ¿Qué son los resultados? En el año 2004, cuando se crea el Seguro Popular, el 53.7 era el gasto de bolsillo. Hemos bajado al 41.5, 12.2 puntos porcentuales se ha bajado el gasto de bolsillo. Esto lo dice Coneval. También Coneval en su último reporte, de las carencias sociales, la que más ha bajado es la carencia de los servicios de salud, de 29.2 en el año 2010 a 15.5 en el año 2016. El 23% ha bajado, 13.7 puntos porcentuales, lo que representa 14 millones de mexicanos que no tenían en el 2010 acceso a la salud y que hoy día ya tienen el acceso. Por supuesto que vamos en el trayecto y espero pronto poder dar muchas mejores cifras de ese acercamiento. Y finalmente, lo que yo comentaba del sistema de gestión financiera. Este es un sistema, una plataforma donde alimenta todas las facturas del Estado que va a pagarlas, todas. Y ya a través del Código Fiscal Digital por Internet, que es un archivo XML, es la extensión, revisamos, tenemos un catálogo de 660 medicamentos. Revisa que esté dentro de ese catálogo, de 660 medicamentos, y que esté dentro del precio de referencia. Y si no, otra vez, no lo pueden pagar. Y para eso nosotros revisamos cada una de estas facturas de manera electrónica. Gracias. Gracias. Primero sobre el tema de centralización de los recursos. En el caso del Instituto Nacional del Emprendedor y del Fondo Nacional del Emprendedor, el tema es que la asignación de los recursos es un tema que ya está centralizado. Desafortunadamente, el instituto no tiene representaciones a nivel local, a nivel estatal o municipal, por ejemplo. Entonces, únicamente se cuenta con el apoyo de las delegaciones federales de la Secretaría de Economía. Sin embargo, pues estas han tenido un papel más de promoción de los apoyos que de asignación de los recursos. La asignación de los recursos, en nuestro caso, pues se hace a través del Consejo Directivo, quienes tienen solo ellos tienen la facultad de la asignación de los recursos. Entonces, en nuestro caso, pues esa parte ya está centralizada. En cuanto al tema de diversificación, yo creo que sí es un tema que requiere de mayor análisis. En este panel, pues sí nos hemos podido dar cuenta que mayor diversificación implica mayores dificultades para el tema de rendición de cuentas. Sin embargo, yo creo que tratar de reducir la diversificación pues depende del tipo de programa, del tipo de objetivos que tiene
cada programa, el problema público que se quiera trabajar a través de los programas presupuestarios. Entonces yo creo que en el tema empresarial pues sí sería un poco difícil, porque eso depende de las necesidades y dificultades de las empresas, los cuales son pues bastante amplias. Se ha identificado que el tema, la carencia principal de las empresas es el tema de productividad. Sin embargo, pues hay muchos factores que inciden en el tema de productividad, y esto pues, se puede ver en la gran diversidad de apoyos que existen para atacar los diversos problemas. Entonces yo creo que eso depende mucho de cuál es el problema público que se quiere atacar a través de los programas públicos. En cuanto al tema de medición, pues nuevamente es un tema también que depende bastante de la diversificación de los apoyos. Es difícil encontrar una sola medición que se ajuste a todos los diversos temas que se están tratando de atender a través de un programa. Entonces, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional del Emprendedor, del fondo, el problema que se intenta atacar es la productividad de las empresas, es el indicador principal que se intenta medir tras recibir los apoyos, pero pues hay dificultades para tratar de realizar esta medición. Por ejemplo, cuando se apoya la incubación de las empresas en las que apenas se está generando el plan de negocios de las empresas, a lo mejor la empresa todavía no existe, entonces ahí en ese caso pues es difícil medir la productividad. Pues muchísimas gracias por sus conclusiones en esta mesa, y la verdad es que pues me encantó de verdad haber participado. Aprovecho que está aquí ya integrada la comisionada Patti Possén. Gracias, Patti, por haberme invitado a participar. Y a manera de conclusión, para ya cerrar los trabajos de esta mesa, yo quisiera recomendarles que mucho de lo que dijimos aquí está ya recogido de manera muy acertada en las conclusiones del libro que se presentó hace rato. La manera en la que debemos ir analizando todos estos aspectos, de verdad que está muy ilustrado en estas conclusiones, y el primer punto al que yo llegaría como resumen es al de, primero que nada, analizar la naturaleza de las organizaciones, de las personas físicas y las personas morales, sobre todo, para poder entender esa asignación de recursos y cómo tienen que rendir cuentas. Y además la injerencia que tienen respecto de los recursos que van a ejercer, cómo poder transparentarlos, que es la finalidad de esta mesa. Los invito a que lean. A mí de manera personal me llamó mucho la atención la conclusión quinta, la séptima, la octava. La octava es muy completa sobre la naturaleza de las organizaciones y sus actos, la décima y sobre todo la 11ª. Y me voy a permitir rápidamente leer este pequeño párrafo de la 11ª a manera de conclusión. Los criterios para determinar si las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos deben cumplir con las obligaciones de transparencia directamente o a través de sujetos obligados son las siguientes, al margen de lo que les acabo también de comentar que debemos analizar. Y señala como punto primero que la aplicación de los siguientes criterios, la aplicación de los siguientes criterios. Primero, analizar si se realiza una función gubernamental. Segundo, el nivel de financiamiento público. Tercero, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental. Cuarto, si el gobierno participó en su creación, y también se debe atender la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. Me parece que podemos tomar, les decía, todas estas conclusiones para poder atender. Y el último punto y más fundamental es, en el caso de transparencia, opera la máxima que en caso de duda se debe transparentar. Aquí siempre se debe analizar si se trata de recursos públicos, si son nuestros. Hay que valorar qué es mejor, decirlo y buscar el cómo sí o tratar de buscar el cómo no. Yo creo que debe imperar siempre el principio de máxima publicidad y en caso de duda siempre abrir la información. Este dinero que se destine para cualquiera de estas finalidades que siempre resultan muy nobles y que tienden a atender, valga la expresión, nuestras necesidades como población, siempre deben ser, su uso debe ser lo más transparente posible.
Por eso es que cualquiera que sea la duda, siempre debemos inclinarnos porque la información se abra y nosotros como ciudadanos exigir que así sea. Es entonces que con esto cerraríamos a manera, les digo, de una conclusión sobre los temas tan interesantes que vimos aquí, y no me queda más que agradecer nuevamente, reitero, al INAI, particularmente a su presidente y a Pati. Muchas gracias, Pati, por permitirnos estar aquí. A quienes me acompañaron en la mesa, Antonio, qué gusto, Adrián, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, y perdonen que sea uno siempre tan, ¿cómo se llama?, tan estricta luego en el tema del tiempo, ¿no? Pero pues así nos traen y nos obligan y luego por eso nos invitan, porque ya saben que somos muy, ajá, exactamente, muy cuchillito. Pero bueno, muchas gracias a todos. Entregaré entonces sus reconocimientos, unos obsequios que tiene el INAI para ustedes. Ya no voy a leer el reconocimiento, ya lo leyeron hace rato cuál es el contenido, solo mencionaré a cada quien que le entregamos su reconocimiento, nos tomaremos una foto y enseguida pasaremos a la ceremonia de clausura. Muchas gracias, buenas tardes. Un aplauso, por favor. Agradecemos permanecer en sus lugares. A continuación, la comisionada Patricia Kurksain nos brindará un mensaje de Voy a terminar entregando, sí, gracias. Voy a entregar a María del Carmen Robledo. Qué bueno que subió Pati para que me ayude. Por favor, Pati, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Y Adrián, muchísimas gracias, por favor. Gracias. Gracias a todos. Nos tomaremos una foto. Sí, ahí sí te aprovechamos, Pati. Y gracias. Nada más para darles las gracias a todos ustedes, gracias por su presencia, por su atención, por su interés. Y bueno, los invitamos a seguir consultando los resultados de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, por favor. Gracias, Graciela y equipo. Audio Jungle.